Entonces el primer timer le das 1.3, ahí correcto, 3. Al segundo timer, para que los tiempos sean cortos, tiene 6 segundos. Bájalo a 3. a 3. Para que no pase 3 segundos. Dale a aceptar. Ahora, ese cambio que le hiciste lo debe reflejar el software. Entonces pasa a transferir el programa nuevamente. Entonces, transferir. La misma dirección IP del logo. Tienes que darle en modo stop. Vamos a ver si sale ya se está viendo, ¿no? Ahí se transfirió ya, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, ya se transfirió. Dale play. Ahí está la primera vez que se encendió. Entonces aquí lo que tenemos conectadas son, para mientras se van contando, solo conectadas las entradas y las salidas. Ahí van 2 ocasiones. ¿Cuántas van? 2, 3. Y aquí se supone que no debería encender. Volverlo a encender, por favor. Entonces lo que tenemos es conectado 2 timers y un contador. Ahí se escucha el clic del micro relay cuando se está cerrando y abriendo. Oigan, hasta voy a acercar más la cámara. A ver si sale en el video ahí, cuando está encendiendo y apagando. Bueno, sube y baja el switch. Prácticamente, cuando se acciona el relay, el pequeño micro contacto, es un pequeñito. Ya se apagó. Ahí está sonando. Entonces este es el encendido y apagado con timer y contador. 2 timers y un contador. Solo se conectan las entradas y las salidas. Ya ahí termina el proceso y ahí termina el video también.